Señor Jesús de la divina misericordia, que nos has llamado por medio de tu santa palabra, quiero vivir bajo obediencia a tu santa voluntad, así como lo hizo la Virgen María y todos los santos, para la santificación de nuestro matrimonio, de nuestros hijos y las familias del mundo entero, en reparación de los pecados y ofensas cometidas en el sacramento del matrimonio. Perdónanos por buscar la puerta más fácil, que es el huir de nuestra vocación y pensar que el divorcio tiene la última palabra. Danos tu gracia para ser familias evangelizadas y evangelizadoras, para responder a la misión que hemos sido llamados. Ve nuestras tinajas, tal vez están ya vacías. Ayúdanos a llenarlas, aunque tal vez mi cónyuge no esté presente. Te invitamos a nuestro matrimonio y familia, si tú quieres, Jesús. Defiende y protege a todos los que formamos parte del ministerio de santificando matrimonios y familias con Jesús de la misericordia. Amén. Espíritu Santo, tú que eres nuestro auxiliador, tú que desciendes sobre cada uno de nosotros, que descendiste en el momento de recibir el sacramento del bautismo, hoy nuevamente te pedimos que todo lo que en este día se vaya a compartir y vayamos a escuchar, se avive nuevamente, te avives en cada uno de nosotros. Si es que te dejamos dormido, es momento de despertar en lo que Dios nos está encomendando. Acompáñanos, Espíritu Santo, danos la luz que necesitamos y llena nuestro ser total y enteramente por amor a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy que les voy a compartir tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, el desierto, una experiencia de gracia. El día de hoy nos toca ver Pedro, un hecho de vida. Voy a comenzar con dos citas bíblicas. La primera la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Y la segunda la vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Repito, primer cita bíblica en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Y la segunda cita bíblica la vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Voy a leer la primera cita bíblica y si alguien gusta apoyarme proclamando la segunda, se lo voy a agradecer. Ya se las dejé anotadas. Vamos el día de hoy a estudiar la conversión de Pedro, que sabemos que Pedro es sobre el cual Jesús puso toda su confianza y sobre el cual también se edificó la iglesia. Pedro significa piedra. Vamos a comenzar con el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. La pesca abundante. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca a la parte honda del lago y echen ahí sus redes para pescar». Simón le contestó: «Maestro,
Hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces, hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: No tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la primera cita bíblica en donde se nos habla sobre la pesca abundante. Recordemos que es un pasaje en donde se encontraba Pedro, Simón Pedro, y los demás discípulos. Y ellos no habían pescado nada durante toda la noche. Pero aquí debemos de poner atención en un punto muy importante. Dice que estaba Jesús a orillas del lago Genesaret y que había una multitud. Pero en ese momento Jesús vio dos barcas. Jesús se encontraba ahí porque él quería oír el mensaje de Dios. Y dice que habían estas dos barcas. Estaban en la playa y habían unos pescadores, en donde ellos habían echado sus redes, pero ellos no habían logrado pescar nada. Entonces, en este pasaje bíblico encontramos cómo Jesús les dice hacia dónde tiren las redes para poder pescar. Jesús les dice que lleven la barca a la parte honda del lago y que echen sus redes. A lo que Simón le responde: Maestro, es que hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, pues lo vamos a hacer, vamos a echar las redes. Cuando ellos echan las redes al momento en que reciben la orden de Jesús, logran pescar una multitud de peces. Dice que eran demasiados, que de tantos peces que eran, las redes no podían sostenerse y estaban a punto de romperse. Y la barca en la que ellos estaban estaba a punto de hundirse de tanta carga de peces que ellos ya habían acumulado en esas redes. Por otro lado, y dice que estaban en el lago de Genesaret. No sé si alguien tenga ya la cita bíblica de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19, que guste proclamarla, por favor. Bueno, voy a proclamarla para no hacer tanto espacio. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19, dice: Terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá
y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiero que tengas en mente estos dos pasajes bíblicos, tanto del Evangelio de Lucas como del Evangelio de San Juan. Por un lado, en donde se nos habla de la pesca abundante, y por el otro, en donde Jesús le pregunta a Simón Pedro si lo ama, si lo quiere. Este primer momento en el que nosotros nos encontramos es la pesca milagrosa entonces, donde se nos habla de que Pedro había pasado toda la noche sin poder pescar nada, pero él estaba fiado de las palabras que el Maestro, que Jesucristo le había dado. A lo que hace, vuelve a echar esas redes al mar. Y al ver, hermanos, esa gran cantidad de peces, Pedro cae de rodillas ante él y es consciente de sus miserias. Al ver cómo Jesús se manifiesta de una manera tan increíble, después de no haber pescado nada, escucha las palabras de Dios, no pregunta, confía en la palabra de Dios y ve una respuesta. Y no ve una respuesta simple, no ve unos cuantos peces, ve una pesca abundante. Entonces, cae de rodillas impresionado por lo que había acontecido, por lo que Jesús había hecho en ese momento. Y en ese momento, ese primer momento, Pedro es consciente de sus miserias, a lo que le dice a Jesús, aléjate de mí. No le dice aléjate de mí como corriéndolo o porque estuviera enojado. Sencillamente Pedro le menciona estas palabras porque le dice que es un pobre pescador. Y a lo que Jesús le responde, no temas. Le dice, no temas, Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres. Vamos a detenernos aquí un momento y vamos a llevarlo a la vida cotidiana. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a pedirle a nuestro Señor? Pero antes de pedirle, fíjense lo que sucede. Empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia voluntad. Y entonces, hermanos, después de que nosotros hicimos las cosas a nuestra manera, a nuestra conveniencia, empieza a haber en nosotros una desazón, porque no vemos resultados. Esto sucedió también con Pedro y con los demás discípulos. Ellos estaban tan acostumbrados, o sea, ellos eran pescadores, tal cual. Ellos se dedicaban, ¿no?, a la pesca y sabían, de cierta manera, sabían lo que tienen que hacer. Como los médicos en las profesiones que vemos, los médicos, los abogados, los psicólogos, los maestros. Ellos ya saben lo que tienen que hacer y de qué manera. Por eso se preparan, por eso se capacitan. Pedro y los discípulos también sabían qué hacer. Pero aquí algo muy importante es que ellos confiaban demasiado en lo que sabían hacer. Entonces echa las redes y dice que habían pasado toda la noche tratando de pescar, pero no habían logrado pescar ni un solo pez. A lo que Jesús se aparece y les dice que vuelvan a echar las redes. Y Pedro dice lo que muchos hemos dicho, es que ya hice lo que tenía que hacer, ya hice esto, ya hice lo otro, y comenzamos a poner como que muchas sugerencias, ¿no? Sugerimos de qué manera lo podemos hacer. Bueno, ya lo intenté de esta manera, no me funcionó, ahora lo voy a hacer de esta manera, tal vez me funcione, y vemos que no. Entonces, hasta este punto, supongo que Pedro y los demás discípulos ya se habían cansado. Ellos ya habían intentado toda la noche
tratar de poder, aunque sea, pescar un solo pez, y no pudieron. Entonces, bueno, hasta ese momento ya se habían cansado, ya estaban fatigados, tal vez ya estaban desesperados, estaban desilusionados. Y a veces eso sucede con nosotros. Intentamos de todas las maneras, intentamos todo lo humanamente posible porque algo funcione, porque algo salga como nosotros pensamos o como nosotros queremos. Y cuando eso no sucede, comienza a haber en nosotros una desesperación, un desaliento. Nos desilusionamos, nos cansamos, nos frustramos y nos amargamos. Esto sucede porque no escuchamos la voz de Dios, porque nuestros afanes de querer hacer que las cosas salgan de una manera rápida y a mi manera, lo único que logramos es terminar o lo empeoramos más o no sucede nada. Entonces, esto sucede con Pedro y con los discípulos. Pero Jesús le vuelve a decir, van a volver a echar esas redes y quiero que se vayan, ¿no? O sea, entren más, ahonden, váyanse ahora sí que un poquito más profundo del mar. Y entonces Pedro esta vez no le sugiere. Pedro esta vez no sugiere, simplemente dice, está bien. Se van un poco más a las profundidades del mar y logran obtener esta pesca, una pesca abundante. Pero hermanos, esto también sucede con nosotros. A veces de momento decimos no, porque ¿cómo va a venir alguien a decirme cómo tengo que hacer las cosas? Si yo sé cómo hacerlas. Si yo, un ejemplo con el cónyuge, yo conozco a mi cónyuge cómo es. No, lo voy a hacer de esta manera porque a mí siempre me ha funcionado. Pero llega un momento en el que nos damos cuenta que no es así, que ya todo lo que nosotros habíamos pensado ya no funciona, ya no sale. Y nos sorprendemos y comenzamos a desesperarnos y decimos, ¿qué pasa? Antes yo hacía esto, antes yo le decía esto, yo le decía el otro y me funcionaba. Es verdad. Te funcionó por un tiempo, pero siempre quisiste hacer las cosas a tu manera. Y ahora Dios viene y te dice, yo quiero darte un nuevo aliento, quiero darte un nuevo respiro. Deja que yo sea quien mueva, ¿no? Ese corazón. Entonces, nos pide que entremos más. A veces solamente nos quedamos como al principio, ¿no? Lo que hemos ido mencionando, ni siquiera hemos entrado a la profundidad del desierto y ya nos estamos desesperando. Y ya nos cansamos y comenzamos a amargarnos. Eso sucede muy a menudo. ¿Por qué te frustras? Porque quieres hacer las cosas a tu manera. ¿Por qué te cansas? Porque quieres hacer las cosas a tu manera. Porque no has prestado total atención a Dios. Cuando Él te dice, mira, si tú hicieras las cosas como yo te digo, te dejarías de cansar tanto, dejarías de sentir tanta pesadez, tanta carga, dejarías de desilusionarte, no te frustrarías y tampoco te amargarías. Comenzarías a vivir una vida más plena. Y a veces cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, decimos, caray, si yo desde el principio hubiera hecho las cosas como Dios me las estaba pidiendo, me hubiera evitado tanto dolor, me hubiera evitado tanto sufrimiento. ¿Y qué significa ser obediente? Perdón, ¿qué significa hacer las cosas de como Dios nos las pide? Pues la obediencia. La obediencia. ¿Tú quieres agradar a Dios? ¿Tú quieres vivir una vida plena? Obedece. Obedece. Nada nos cuesta, de verdad. Simplemente lo único que necesitamos es aprender a escuchar. Ya hemos dicho la diferencia entre oír y escuchar. Yo puedo oír,
¿no? Como el ruido que ahorita estoy oyendo. Pero cuando yo escucho, o sea, lo oigo, pero no le presto atención. Yo continúo haciendo mis cosas. Pero cuando yo escucho, lo hago con detenimiento. Lo hago con mayor ahínco. A ver, por ahí hay algo. ¿De dónde proviene ese ruido? ¿Por qué se está produciendo ese ruido? ¿Para qué? ¿Qué finalidad tiene? Hay ruidos innecesarios, hermanos, ¿eh? Eso también tenemos que tenerlo muy en claro. Hay ruidos innecesarios en nuestra vida, a los cuales les prestamos demasiada atención. Y cuando tú comienzas a prestar demasiada atención al ruido exterior, entonces es imposible que tú puedas escuchar la voz de Dios que te está diciendo, escúchame a mí. Cuando te decimos, ábrete, significa abrirte, abrir tu corazón, que dispongas tu corazón a lo que proviene de Dios. Fíjense cómo ahí Pedro reconoce que le funcionó más obedecer a Jesús. ¿Qué obtuvo? Obtuvo grandes resultados y los obtuvo en abundancia. Cuando nosotros empezamos a ser obedientes a la voz de Jesús, a la voz de Dios, obtenemos mejores resultados y entonces también en nosotros hay cierto miedo. Pero un miedo no viéndolo desde el punto de vista de que le tengamos miedo a Dios, no. Más bien vamos a llevarlo a otro lugar. No es miedo, es un cierto temor. Que eso es lo que tenemos que tenerle a Dios, temor, no miedo. Un temor de reconocer que yo no puedo, un respeto. Y ese temor que Pedro siente, Jesús le dice, ¿no? No temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. ¿Qué quiere decir? Jesús no le estaba diciendo a Pedro, ya no quiero que pesques estos pececitos, nunca se lo prohibió. Pero aquí le viene a dar un énfasis, le viene a dar un mucho mayor énfasis a decirle, vas a ser pescador de hombres. Y este es un mensaje hoy para cada uno de nosotros. Jesús no te está diciendo que dejes de ser esposa. Jesús no te dice que dejes de ser esposo. Simplemente quiere que esa vocación que te ha dado del matrimonio la lleves a la plenitud. O sea, Jesús quiere algo más de ti. A veces nos conformamos con muy poquito. No es que estuviera mal lo que Pedro hacía ni los discípulos de ser pescadores, era un trabajo muy digno. Pero Jesús permitió que sucediera esta situación con ellos de que no pescaban, para que a través también de esta situación ellos reconocieran que por sus propias fuerzas no podían, que no se olvidaran que necesitaban de Jesús. Entonces, fíjense, los premia, les da más de lo que ellos están pidiendo. Yo les aseguro que Pedro y los discípulos tan solo decían con que pescáramos 5 peces, 10, 20, a lo mejor estaban acostumbrados a pescar mucho. Pero ese día dice que lo habían intentado todo, que lo habían intentado toda la noche. ¿Cuántas veces lo has intentado toda la noche? ¿Cuántas veces lo has intentado por días, por meses, por años quizá? Llevas años a lo mejor en una lucha ardua, entre comillas, intrépida, pero ha sido en tus fuerzas. Y hoy Jesús, a través de esta conversión de Pedro, viene a decirte que te va a dar más de lo que tú quieres, que te va a dar más de lo que tú te imaginas. Y no solamente eso, Él quiere darte un cargo más. Nos conformamos a veces con decir que mi cónyuge esté bien, que mi cónyuge vuelva, que mi matrimonio se restaure.
Y a veces decimos, ¿por qué no abres más esa mirada espiritual? ¿Por qué no le preguntas a Dios si realmente solamente es eso? ¿Por qué te conformas con tan poco cuando Dios te quiere más? ¿Por qué le pides tan poquito cuando Dios te puede dar en abundancia? Es un mensaje muy claro para cada uno de nosotros el día de hoy. Cuando tú eres obediente, pero no solamente eso, reconoces tu miseria con humildad, Dios te dice, aquí está. A veces, hermanos, nosotros ni siquiera hacemos lo suficiente y Dios nos da esos pequeños toques con premios, ¿no? Y decimos cuando suceden cosas, Dios es bien grande, Dios es bien bueno, Dios es bien misericordioso. Pero vemos tantito que hay un silencio y nuevamente nosotros empieza a ver ese desaliento, esa desazón. O sea, ¿por qué? ¿Por qué viene en nosotros nuevamente eso? Pedro, a partir de esa situación, a partir de ese milagro que Jesús les hace, comienza a entregarse y comienza su conversión. Comienza una conversión total. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Lucas. Pero al mismo tiempo, dice en el Evangelio de San Juan, cuando le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama, Pedro le dice que sí. Pero no perdamos de vista estos 2 evangelios. Ya tocamos este evangelio en la pesca abundante, pero no pierdas de vista el evangelio de San Juan. En el evangelio de San Juan vemos cómo le pregunta. Y entonces Jesús le dice, entonces, ¿qué dice? Sígueme. Sígueme. Tú ya me dijiste que me amas. Hoy Jesús nos viene a preguntar, tú, Lucero, ya me dijiste que me amas. ¿Lucero, me amas? Sí, Señor, yo te amo. Excelente, Lucero. Rosita, ¿me amas? Sí, Señor, ¿no? ¿Cómo no amarte? Pues si tú eres Dios. Ok, y nos lo pregunta 3 veces. Y entonces Jesús dice, pues si tú dices que me amas, sígueme. Y seguir a Jesús sabemos que implica con todo lo que tenemos. O sea, conlleva el amor a Jesús, conlleva el amor a Dios, aún y con la situación que estemos viviendo. Entonces, hermanos, fíjense cómo nosotros podemos ver también que esta conversión de Pedro, que aparentemente podría parecer que ya era una conversión total, comienza a flaquear, comienza a desgastarse. Es verdad que Pedro comienza a seguir a Dios, comienza también una vida pública con Jesús y con los demás discípulos, comienza con mucho entusiasmo, comienza con mucha generosidad, pero aquí hay algo muy importante. Pedro empieza a confiar demasiado en él y empieza a pensar, yo puedo, ¿no? O sea, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, y confía demasiado en él. Y esto, hermanos, hace que el mismo Pedro comience a flaquear en esa conversión. ¿Por qué? Porque Pedro hace un Mesías temporal. Y esto sucede con nosotros. Yo creo en Dios porque me concede las cosas. Yo creo en Dios porque estoy viendo resultados. O sea, quiere decir que yo me creo un Dios, un Jesús, un Mesías de manera temporal y caduca. Por eso, nosotros podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 22, cómo el mismo Pedro reprende a Jesús. ¿Cuándo lo reprende? Cuando Jesús comienza a hablarle Jesús les anuncia que iba a morir. Jesús comienza a anunciarles que lo que iba a suceder,
Pero Pedro lo reprende y le dice, no, o sea, no, Señor, no, ¿cómo me vienes a decir esto? Entonces, ellos comienzan Pedro comienza a tener esa, ¿cómo decirlo? Ese diálogo, pero reprendiendo a Jesús. Y esto sucede también, fíjense, Jesús le anuncia su muerte, pero Jesús sabía, y se lo dice a Pedro, yo te aseguro que después de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y esto sucedió. Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo crees? ¿No? O sea, imagínense, Pedro le acababa de decir que lo amaba, se lo dijo 3 veces. Y Jesús le dice, pues yo te aseguro, Pedro, que después de que cante el gallo, tú me habrás negado, que antes de que cante el gallo, perdón, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro, hermanos, comienza a experimentar en la pasión de Cristo su mayor crisis. Imagínense, ya no tenía, Pedro comienza a ver que pues, fíjense todo lo que empezó a suceder a Jesús. Vivió su pasión y llegó hasta la cruz, llegó hasta la muerte. Entonces, Pedro comienza a ver, ¿verdad? Que, o sea, iban a matar al maestro, iban a matar al Mesías, a quien él había creído de una manera temporal. Pero ¿saben algo? Pedro no estaba del todo afianzado. Pedro ahora sí tenía miedo. Porque sabía que ya no iba a estar, ¿qué iba a hacer, no? Y muchas veces aquí es algo que nosotros vemos. Confiamos tanto en nosotros y de pronto decimos, no, yo sí creo en Dios, Dios está conmigo. Y ante las crisis tan adversas, hermanos, comenzamos a sentir miedo. Y decimos, es que no sé qué está pasando, ¿no? Es que Dios no me habla, es que Dios hace mucho silencio, ya no escucho la voz de Dios. Y nos preguntamos, pues no que tú dices que tanto confías en Dios, pues no que tú dices que tienes tanta fe. ¿Por qué tienes miedo? Es que Dios no me habla, hay muchos silencios, ¿no? Ya le hablé, ya le dije, y pues yo no veo ninguna respuesta de parte de él. Y esto le sucede a Pedro. Pedro comienza a tener una crisis muy grande y fue su mayor crisis durante la pasión de Cristo. Él, Pedro, el que había dicho que no iba a abandonar al maestro, aunque los demás lo hicieran, lo abandona, lo niega. Fue el primero en negarle. Y Pedro comienza a derrumbarse. Esa autosuficiencia que Pedro tenía en un principio se evaporó. Porque el miedo, hermanos, que Pedro comenzó a sentir fue más fuerte que la entrega que un día le había dicho a Jesús, que él, pasara lo que pasara, así todos lo abandonaran, él iba a seguir con él, que él iba a seguir sirviendo, que él iba a seguirse entregando. Pero vemos que no fue así. Fue el primero, ¿no? Salió huyendo. Oye, ¿tú conoces? No, pues no lo conozco. No, pero tú vienes con ¿no? Con el Jesús de Nazaret, no lo conozco. Y esto puede pasar con nosotros y está pasando con nosotros. Sabemos que ya en la iglesia, de cierta manera, ya hay una persecución. ¿En dónde lo vemos? ¿En dónde comenzamos a negar a Cristo? Cuando se acepta el aborto, cuando tú por querer encajar en algún círculo social, como lo veíamos en el Evangelio de ayer, empieza un cierto diálogo y te cuestionan y entonces a veces nosotros no sabemos qué responder. No, pues es que a lo mejor yo sí hablo de Dios o se van a burlar de mí
o me van a tirar de loco, o pues es que no sé mucho, ¿no? Ahora sí, es que pues, sí soy católico, pero soy un católico a mi manera porque no sé defenderme. Estamos negando a Dios. Eso sucedió con Pedro y comenzó a sentir miedo. La segunda escena en donde en donde sucede también una situación así, la podemos ver en el Evangelio de Juan 21. Pero aquí ya se realizan 3 cosas trascendentales. De nuevo, los apóstoles, no han pescado nada durante la noche. Y nuevamente, al mandato del Señor, esa red se llena de peces. Jesús aprovecha esa oportunidad de nuevo, hermanos, y le vuelve a llamar a Pedro. Le vuelve a llamar para que tenga su conversión. Y entonces ahí le pregunta, ¿no? En este evangelio, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y Pedro no responde que le quiere más que a los demás, como le hubiera respondido antes en la pasión de Cristo. Simplemente Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. La respuesta que Pedro ahora le da a Jesús es mucho menos impulsiva. Hasta parece como que está entusiasmado, ¿no? Pero es una respuesta más serena, es una respuesta más lúcida y su conversión comienza a ser más profunda. Fíjense, Pedro ya había tenido un primer llamado para su conversión y responde de manera inmediata cuando le pregunta Jesús, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. O sea, ni siquiera lo piensa. Él responde inmediatamente. Sí, Señor, te quiero, ¿no? Pero hermanos, esto nos suena a muchos. ¿Cuántas veces respondemos de una manera tan precipitada sin meditarlo? Pero es una respuesta superficial. O sea, muy por encima. ¿Tú por qué quieres a Cristo? ¿Tú por qué quieres a Dios? ¿Porque te conceda las cosas? ¿Porque necesitas un favor? Déjame decirte, si tu respuesta es sí de manera inmediata, tu respuesta es superficial. Tú estás buscando en un primer momento a Dios porque quieres que te conceda algo, porque tú quieres buscar a Dios fuera de Dios, o sea, muy por encima. O sea, sí quiero seguir a Dios, pero que no me pida sacrificios, que no me pida entrega, que no me pida que yo haga algo, porque no, sacrificarme yo, no, o sea, ya le he sufrido demasiado, ya ha sido mucho tiempo como para todavía yo tener que seguirme sacrificando. En esta segunda conversión, Pedro ya emite una respuesta mucho más entusiasta, ya no es tan entusiasta, ¿no? Simplemente es una respuesta más serena, yo podría decir que es una respuesta más madura y es una respuesta más lúcida. Quiere decir que la conversión de Pedro es mucho más profunda. Permítanme un segundito, por favor. Ya, discúlpenme. Entonces, fíjense cómo ha ido avanzando la conversión de Pedro. En un primer momento podríamos decir, a muchos nos ha sucedido así, ¿no? Wow, estoy haciendo las cosas de Dios y hermanos, vamos a hacer esto y miren, empezamos a planear y se tienen proyectos y todos muy entusiastas comienzan. Pero al pasar del tiempo, hermanos, muchos comienzan a abandonar la barca. Vean cuántos somos. Muchos comienzan a desanimarse,
Muchos comienzan a sentir, comienzan a hundirse, incluso comienzan a hundirse. Comienzan a sentir desinterés, pues como que para qué, qué necesidad tengo de estar sufriendo, qué necesidad tengo de que hasta se estén burlando de mí, ¿no? Comienza a ver en nosotros estas pautas. Tú vas a ir dándote cuenta de cómo es tu conversión. ¿Cómo es tu conversión hasta hoy? ¿Como la primera de Pedro? O sea, ¿es una conversión superficial? ¿O ya hoy puedes decir que tu conversión ya es más profunda? Fíjense cómo Pedro no se encontraba solo, o sea, alrededor de Pedro también estaban los demás discípulos, pero Pedro estaba aislado de todos los demás en esta escena, en donde Jesús le pregunta que si lo amaba. Se encuentra aislado de los demás discípulos cuando comienza a responder las preguntas de un Cristo resucitado. Porque hasta este punto, en esta segunda conversión, ya Jesús había resucitado, ya había pasado su pasión, que fue donde Pedro vivió la crisis más intensa, ¿no? Pero significa, hermanos, esta escena significa para nosotros que nadie puede hacer las cosas por ti. Nadie puede sustituir el dolor que tú tienes que vivir y nadie tampoco puede quitarlo. Es una realidad. Yo siempre he dicho, lo que vayas a enfrentar, lo tienes que enfrentar tú. Nadie va a venir a ponerse por ti, porque Dios trata de una manera diferente y trata de una manera personal con cada uno de nosotros. Por eso era necesario que Pedro se encontrara aislado de los demás. Y encontramos también cómo en estas dos primeras respuestas que Pedro le da, son las primeras dos respuestas superficiales. Pero en la tercera respuesta que Pedro le da a Jesús, comienza a aflorar todo su pasado y comienza también su gran humildad, una humildad verdadera. La primera, las dos primeras veces que Pedro le responde a Jesús que si le amaba, él usa el verbo agapao, que significa que es la forma más elevada del amor. Significa benevolencia, significa preferencia y respeto. Y solamente la tercera vez que Pedro le responde a Jesús, se utiliza el verbo fileo. Este verbo tiene una matiz afectiva y emocional. Significa que es una respuesta con mucho mayor ternura. Por eso, hermanos, Pedro se entristece, ¿no? Como al comprobar que Jesús duda de su amor sensible y ardiente, le vuelve a preguntar. O sea, Pedro ya le había demostrado tantas veces a Jesús que sí lo amaba, porque ya lo había preguntado. Pero la siguiente respuesta es, Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué Pedro siente esa tristeza? Porque de cierta manera en Pedro había una conciencia, en esa conciencia había comenzado a acumularse todos los fallos que había tenido hacia Jesús. Pero esa conciencia de todos los fallos que le había hecho a Jesús comienza a ser en Pedro una persona más humilde, un Pedro más humilde. Y también comienza a ser en Pedro un Pedro más entregado. Ahora Pedro comienza a entregarse a un Jesús crucificado y a un reino que no es de este mundo. Antes Pedro sí dejó la barca, dejó las redes, pero no se había entregado a sí mismo, hermanos. Y esto también puede pasar hoy con nosotros. De hecho, está pasando con nosotros. Podemos decir, es que yo ya lo dejé todo, ¿no? Es más, ya lo perdí.
A lo mejor mi cónyuge ahorita no está, ya lo perdí, ¿qué más? O sea, ¿qué más me viene? ¿Qué más necesito, no? ¿Qué más quieres, Señor? A veces preguntamos, ¿qué más quieres, Señor? ¿Qué más querrá Dios, Sandy? ¿Qué más quiere Dios, Sandy? Si ya lo hice todo. Sí, pero lo hiciste con tus fuerzas. Lo hiciste de una manera muy humana. Sí dejaste, sí abandonaste, pero no te habías entregado a sí mismo. Ahora Pedro, hermanos, en esta segunda conversión, ha logrado alcanzar la madurez para seguir a Cristo de veras. Ha logrado alcanzar la madurez en Cristo en la profundidad de su vida de fe. ¿Qué es lo único que hace que tú tengas una fe más madura? El abandono en Dios. El abandono en Cristo a pesar de las circunstancias. Ya viste que no te funcionó a tu manera. Te cansaste, te frustraste, hasta te amargaste. Entonces viene el reconocimiento y viene también a nuestra conciencia, como le pasó a Pedro, el decir, yo no puedo. Pero no basta con decir yo no puedo, si ni siquiera vas y acudes a Dios para que te ayude. Porque a veces decimos, ya no puedo, pero sigo haciendo las cosas de la misma manera. Lo que le sucedió a Pedro hoy es un modelo para nosotros, para que comencemos a ahondar en nuestra conversión, para que comencemos a caminar como Pedro lo hizo, pasar de una conversión superficial a una conversión en profundidad de fe. Un día tú y yo fuimos especialmente llamados y respondimos con generosidad. Todo lo que veíamos, todo lo que nos decían, haz esto, haz el otro, lo comenzamos con mucha estimulación. Comenzamos con mucha euforia, con mucha alegría. Saboreábamos esa presencia de Dios, le amábamos a Dios a nuestra manera, pero le amábamos. La oración que hacíamos nos fortalecía. El compromiso que teníamos con el ministerio de servir, sí, yo sirvo, sí, yo esto, sí, yo el otro, nos llenaba. Estábamos muy entusiasmados, que todo lo que sucedía en ese momento se superaba con un gozo, el sacrificio, el dolor, el llanto, las renuncias, las cruces. Sí, yo voy a hacer todo por amor a Dios. Pero vino el cansancio, vino la fatiga y comenzó a turbarse el primer entusiasmo que tú tenías y comenzó a aparecer una creciente insensibilidad. La oración que hacíamos en un principio con gozo y sin costarnos trabajo comenzó a hacernos difícil, comenzó a fatigarnos. ¿Para qué orar? Ya oré demasiado y no pasó nada. Y al ver que esa oración ya no era eficaz para lo que nosotros queríamos, comenzó a entrar la tentación de abandonarla. Comenzaron a venir desilusiones, fracasos, pobreza, la entrega a los demás. Comienza a resentirse. Es como la suma de todo lo que hice de manera superficial y comenzó a perder su primer sabor. Y vamos instalándonos, hermanos, perdiendo el primer amor. Viene la tentación entonces del desaliento y comenzamos a creernos inútiles. El desaliento, el desencanto, la desesperanza, déjame decirte que ha sido la causa del pecado de muchos de nosotros. Hemos dejado de hacer lo que Dios nos pide por el desaliento, por el desencanto y la desesperanza. Y hemos caído en el pecado. Hemos dejado de hacer lo que Dios nos pide
por el desgano. Hermanos, todos estamos invitados a creer que Jesucristo, que su Espíritu está con nosotros hasta el fin del mundo. Comienza a creer en la palabra de Dios hoy. Yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. El tesoro que cada uno de nosotros llevamos en esos vasos de barro es una fuerza tan extraordinaria que es de Dios y no de nosotros. Ya no puedes pensar como el mundo. Deja que sean las fuerzas de Dios las que te lleven y no las tuyas. Y no olvides que los miembros de tu cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Fíjense cómo San Pablo en la carta a los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, menciona cómo se complace Dios en nuestras flaquezas. Porque dice que cuando nosotros nos sentimos débiles es cuando más fuertes somos. Siento debilidad, eres fuerte. ¿Por qué eres fuerte? Porque es ese momento en el que Dios puede trabajar contigo de una manera más rápida, porque estás necesitado de Dios. Ya no puedo, ya no quiero, no soy tan fuerte. Eres más fuerte de lo que tú piensas. Ya nos enseñó Jesús que el reino de Dios es como esa semilla que se deposita en la tierra. Quiere decir que aunque tú te duermas, aunque el sembrador se duerma o se levante de noche o de día, la semilla va a brotar. Va a echar esa raíz, luego va a venir el tallo, luego va a venir la espiga y luego el grano abundante. La tentación, hermanos, que a nosotros se nos presenta constantemente de la inutilidad, del yo soy un inútil, de yo no sé hacer cómo, de no sé cómo hacerlo, es algo que sigue rondando a muchas personas. Y no solamente a nosotros. A muchas personas me refiero también hasta los que son consagrados. A muchos cristianos comprometidos como tú y como yo. Hay un día, hermanos, en el que todos vivimos un día dramático, un día que a lo mejor no es un día muy bueno, ¿no? A lo mejor se escucha muy fuerte la palabra dramático. Un día no muy bueno para todos. En el que a veces nos preguntamos si vale la pena tanto esfuerzo, si vale la pena tanto sacrificio, si vale la pena tanta entrega en el seguimiento hacia Dios. Y esto comienza a suceder cuando nosotros nos damos cuenta de que todos los esfuerzos que hemos hecho han sido inútiles. Pero Dios nos da ese nuevo aliento. Fíjense aquí cómo lo marca, dice, entonces habría que gritar que nosotros no somos inútiles, sino más necesarios que nunca, porque Jesucristo es hoy más que nunca necesario. Y es a Él al que nosotros tenemos o hemos de transparentar y hacer lo que Él nos pide. Decía un hombre a unos jóvenes, pase lo que pase, no se amarguen, no se avinagren. ¿Cómo es el vinagre? Amargo. No te amargues. Pase lo que pase, no te amargues. El mundo puede olvidarse de ti, tus hijos se pueden olvidar de ti, tu cónyuge se puede olvidar de ti,
Tal vez Él no está viendo todo el sacrificio que tú estás haciendo, ni tus hijos, ni tú mismo. Se pueden olvidar de ti, te pueden arrinconar a una orilla, te pueden pisotear. Escucha, te pueden pisotear. Pero lo que es esa amargura solamente puede conducir nuestra propia cobardía o nuestra propia mediocridad. Por eso es necesario que nosotros creemos una conciencia de que somos pecadores. Del mismo modo que a Pedro le sucedió durante la pasión de Cristo, también Jesús nos quiere conducir a nosotros a una conversión en la fe. No pienses y no vivas creyendo que con orar de vez en cuando, que con seguir a Cristo a veces, que con servir a veces, ya estás haciendo las cosas como son. Simplemente estás sembrando una fe superficial, un amor superficial, muy por encima. A mí, díganme lo bonito, pero no me vengan a corregir. A mí díganme que ya va a pasar esto. ¿Cuánto tiempo tengo que estar así? ¿Qué tengo que hacer? ¿La novena? Órale. ¿Cuál? María de Satanudos, órale. Ya la hice y no pasó nada. No, hermanos. Estás edificando simplemente una fe superficial. Y Jesús, al igual que a Pedro, quiere que tú y que yo tengamos una fe mucho más profunda. Una fe que no esté apoyada en nuestras capacidades personales, sino en la palabra de Dios. Van a ocurrir crisis. Sí, las crisis son parte de la prueba y son parte del afianzarte en la fe. Esta crisis de nuestro seguimiento cristiano nos va a llevar a una conversión más madura y decisiva, a otra forma de seguimiento más fundado en el Evangelio y menos en el deseo de realizarnos y de tener una influencia. O sea, ya no es aquí a mis propios deseos, ya no es aquí a mi manera. Es a un abandono en la palabra de Dios. Si Dios me lo está diciendo, yo me tengo que agarrar de ahí, tengo que confiar en Dios porque Dios no te va a mentir. Y entonces voy a comenzar a acrecentar mi fe y a madurar. ¿La crisis es necesaria o innecesaria? Es necesaria. ¿La prueba es necesaria o innecesaria? Es necesaria. El sacrificio, por lo tanto, es necesario, pero un sacrificio por amor a Dios y ofrecido. Entonces, nos está invitando hoy nuestro Señor a que demos ese seguimiento, que demos esa conversión más madura y decisiva, pero tiene que estar fundada en el Evangelio, en esa buena nueva. Dejar nosotros el deseo de realizarnos o autorrealizarnos y de tener esa influencia, o sea, de que ya no querramos meter más nuestras manos y sugerir cómo hacer y si lo hago de esta manera y no, olvídate de todo eso, no funciona. Nos está invitando a que tengamos una oración menos sentida y más fundamentada en el seguimiento de Jesús. Nos está invitando a tener una pobreza menos exterior, pero más solidaria con Cristo. Un Cristo pobre y a los marginados. Tenemos que comenzar de nuevo, hermanos. Si te equivocaste en tu fe, como Pedro, que estaba teniendo una fe superficial, es momento de que comiences a acrecentar tu fe y que tu fe comience a ser más madura. Hay que redescubrir los grandes valores que nos atrajeron al comienzo. ¿Qué te atrajo a Dios? ¿Por qué lo buscaste? Hay que seguir orando, hay que seguir entregándonos a los demás, hay que seguir sirviendo. Es necesario esperar en la aridez y en la oscuridad y dar ese paso radical de entregarnos sin reserva
a la palabra de Jesús. Hoy la invitación es que sigamos a Jesús y de ser posible sin perder ese entusiasmo inicial que comenzábamos a tener. Y vamos a hacer el otro. Cuando tú el día de hoy te preguntes, a pesar de las circunstancias, ¿sigo conservando el entusiasmo? Entonces, quiere decir que tu fe ha comenzado a madurar. Hay que no perder ese entusiasmo inicial. Hay que dejarnos conducir por él. Pero tenemos que saber de dónde nos hemos fiado. Dice en 2 de Timoteo 1:12, porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe. ¿Tú en quién tienes puesta tu fe? ¿En un ser humano? Te has equivocado si es así. O mejor aún, como dice en 1 de Timoteo 1:12, sabiendo que Cristo es quien se fió de mí. ¿Qué quiere decir? Que lo que hoy estás viviendo es porque Cristo confía tanto en ti que sabe que vas a llegar al final y más. Decidamos a iniciar de nuevo. Recomienza, nunca es tarde. Si todavía hasta el día de hoy tu fe era muy superficial, fíjense, a Pedro se le confió la iglesia de Dios. Fue muy terco. Pedro fue muy terco. Pedro le conoció ya grande, igual que San Agustín. Tú y yo todavía estamos a tiempo para hacer las cosas de una manera diferente y una manera mejor. Comienza a afianzar tu fe. Que Dios nos conceda verdaderamente una conversión auténtica, una conversión mucho más madura, más confiados en Él y menos confiados del mundo y de nosotros mismos. Muchísimas gracias. Hasta aquí voy a dejar